Bueno, bienvenidos. Vamos a dar inicio a la mesa número 5, titulada Colegas Seminarios de Historia del Derecho y la Justicia. En primer orden voy a presentar a la doctora Alicia Speckman. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es profesora del Seminario sobre el Orden Jurídico Criminal, Justicia y Castigo, siglos XIX y XX, en el posgrado en Historia de la UNAM y en el Colegio de México. Es tutora del posgrado en Historia y tutora de posgrado en Arquitectura en la UNAM. Ha participado como coordinadora y coautora en más de 11 publicaciones sobre historia del derecho y la justicia en México, entre ellos Crimen y Justicia en la Historia de México, Nuevas Miradas, publicado en 2011, y El Mundo del Derecho, Aproximaciones a la Cultura Jurídica Novohispana y Mexicana, siglos XIX y XX, publicado en 2009. Ha colaborado con más de 10 capítulos publicados en obras de estudios históricos desde 2004 y algunos de sus trabajos se encuentran publicados en el Anuario Mexicano de la Historia del Derecho. Ha recibido el Premio Investigación 2007 en el área de Humanidades, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, el premio otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias a la mejor tesis de doctorado en Ciencias Sociales en el área de Historia, realizado en 2000, así como menciones honoríficas del Comité Mexicano de Ciencias Históricas a los mejores artículos de los siglos XIX y XX por la identificación de criminales y los sistemas ideados por Adolphe Bertillon, Discursos y Prácticas, Ciudad de México, 1895-1913, y Las Flores del Mal, Mujeres Criminales en el Porfiriato, 2003 y 1999. También el Premio Marcos y Celia Maus a la mejor tesis de maestría en Historia de México, presentada en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bueno, sin más preámbulos, cedemos la palabra a la doctora Speckman. Muchas gracias, Moisés, muchas gracias a las organizadoras y muchas gracias, doctor Lira, por la invitación y por permitirme estar en este homenaje. De verdad lo agradezco mucho. Bueno, yo voy a presentar un trabajo que se titula Construcción y características del sistema de justicia 1824-1871, un diálogo con los trabajos de Andrés Lira. Dentro de sus estudios de las instituciones políticas y jurídicas, Andrés Lira se ha ocupado de tribunales, juicios, actores judiciales e ideas relativas a la justicia. En esta ponencia me interesa acercarme a estos trabajos, entrelazando sus aportaciones y conclusiones con mi propia tarea de investigación. Dicho de otra forma, presentaré un ensayo sobre la construcción del sistema de justicia en materia penal y sus características, dialogando con los trabajos del doctor Lira. El estudio inicia en 1821, pues con la separación de España inició el camino para la conformación del orden jurídico mexicano. Sin embargo, como sostuvo Jaime del Arenal, la independencia política se anticipó en años a la jurídica. Se refería a la permanencia de los cuerpos hispanos en las décadas que siguieron a la consumación de la independencia. Efectivamente, ordenamientos dictados por los monarcas u otras autoridades españolas conservaron su vigencia, pues cubrían los vacíos de la legislación mexicana. Además de leyes, sobrevivieron instituciones, tradiciones, lógicas y prácticas propias del universo jurídico novohispano. Todas ellas convivían con las medidas dictadas por los legisladores mexicanos y que anunciaban la llegada de un nuevo orden, teñido de los principios del liberalismo. Así, al consumarse la independencia, comenzó un periodo de convivencia entre dos órdenes jurídicos, el tradicional indiano, como lo llamaba ayer Jaime del Arenal, y el moderno constitucional o liberal. Se trata de dos órdenes diversos. El primero se caracteriza por su pluralidad. En la Nueva España coexistían diferentes conjuntos normativos que respondían a las necesidades de una sociedad heterogénea y que se veía a sí misma como una suma de cuerpos con diferente lugar y misión dentro de un orden de origen divino y, por tanto, previamente dado. Las leyes expedidas por los monarcas alternaban con el derecho canónico, el común y otros derechos locales, que contenían disposiciones diferentes para diversos cuerpos sociales. Por tanto, diferentes grupos producían derecho y existían diversas normas para diferentes grupos. Los jueces, encargados de preservar este orden, tenían un amplio margen de decisión. Tras valorar las circunstancias específicas de cada caso, al impartir justicia no solo aplicaban el derecho escrito,
Podían partir de la costumbre, doctrinas filosóficas o religiosas o sentencias anteriores, entre otras. Los pensadores de la Ilustración clamaron por un cambio. Al defender la humanización del proceso, dramatizaron las prácticas propias del sistema inquisitorio: proceso secreto, parte activa de los jueces en la averiguación y acusación, y confesión obtenida por tormento, pues era considerada como la principal prueba. Creyeron que los elementos que guiaban el proceso y regulaban la actuación de los jueces eran insuficientes y que resultaba necesario garantizar derechos al procesado y limitar la actuación de los juzgadores. Consideraron que estos, para ser imparciales, debían diferenciarse de las partes y que para probar el hecho debían contar con múltiples elementos aportados por la defensa y la acusación. Quedaron así definidas las bases del sistema acusatorio. Los liberales decimonónicos desarrollaron estas propuestas. Supusieron que los hombres nacen con una serie de derechos que no estaban garantizados en estado natural y que la principal finalidad del Estado era precisamente garantizarlos. Sin embargo, consideraron que el poder de este Estado debía ser limitado, dividieron las tareas y los ámbitos en ejecutivo, legislativo y judicial, y sobre todo que el Estado debía ser respetuoso de los derechos de los habitantes del territorio. A la legislación, vista como expresión de la voluntad general y garante de derechos, no podía, por tanto, oponerse ningún otro derecho o ningún otro poder. Así, el derecho promulgado por el Estado se convirtió en el único derecho vigente. Por otra parte, el modelo liberal considera que los hombres que nacen iguales deben ser iguales ante la ley y que no deben existir fueros o tribunales especiales. Con ello surgió un nuevo modelo de justicia que señala que debería ser independiente de los otros poderes y apegarse a la ley. Considera que los jueces debían limitarse a verificar la existencia y características del hecho juzgado y aplicar la ley correspondiente de forma literal, sin interpretación. Retomando, a partir de la independencia convivieron leyes, normas, ideas y prácticas que remiten a estos dos órdenes jurídicos, pues leyes indianas convivían con leyes mexicanas. Esta etapa de coexistencia, o más bien periodo de sustitución, pues paulatinamente el orden jurídico tradicional fue desplazado, se extendió hasta bien entrado el siglo XIX y puede dividirse en dos etapas: 1824 a 1857 y 1857 a 1871. La primera. En esta primera etapa, tres elementos señalan la adopción de una justicia moderna: igualdad por nacimiento, todavía no igualdad jurídica; pluralismo legal, ya no pluralismo normativo; e inclusión de derechos procesales en las constituciones. La igualdad por nacimiento. Connotados constitucionalistas decimonónicos, José María Lozano, José Miguel Macías y Eduardo Duis, entre otros, establecieron una diferencia entre dos igualdades jurídicas. La igualdad social o igualdad entre los hombres se referían a la abolición de títulos y privilegios por nacimiento, y la igualdad jurídica, que demandaba la abolición de fueros y tribunales especiales. En estos años, en esta primera etapa, solo se adoptó la primera. Sin embargo, como lo ha señalado Andrés Lira, esta igualdad debía salvar un obstáculo para muchos serio: los indígenas y sus comunidades. En un trabajo titulado La igualdad en la Constitución mexicana, muestra las excepciones a la igualdad en la Constitución de 1917. Para el siglo anterior aporta una clave importante. Los indígenas en las constituciones del siglo XIX eran iguales ante la ley, pero la protección o las excepciones se resolvían en leyes secundarias, reglamentos, medidas administrativas y prácticas judiciales. Si a nivel constitucional se optó por la igualdad social o la igualdad entre los hombres, siguiendo la división de los constitucionalistas de la época, no se optó, sin embargo, por la igualdad jurídica. Los constituyentes mexicanos tomaron la fórmula que habían propuesto los diputados de Cádiz. Contemplaron un solo fuero para negocios civiles y criminales, pero respetaron el fuero eclesiástico y el militar. Dentro de una amplia gama de cuerpos y privilegios solo conservaron dos, pero subsistieron derechos y tribunales especiales. Militares y eclesiásticos seguían siendo juzgados por sus propios tribunales, aun cuando cometieran un delito del fuero común, y los civiles podían ser juzgados por dichos tribunales si incurrían en faltas que caían en su competencia. Sobra decir que Andrés Lira se ha interesado por este tema. En un trabajo sobre la jurisdicción eclesiástica y la potestad estatal, muestra la presencia, desde Cádiz hasta 1860, de tres elementos: subsistencia de fueros, subsistencia de la jurisdicción eclesiástica y un asunto interesante y propio del interés de un jurista historiador y, por ende, menos tratado por los historiadores: la afirmación de la jurisdicción estatal frente a la eclesiástica. Las autoridades civiles protegían a los habitantes del territorio nacional de abusos cometidos por diversas autoridades eclesiásticas mediante el recurso de protección o por jueces eclesiásticas mediante el recurso de fuerza. En 1855 la Ley Juárez introdujo el primer cambio.
prohibió que los tribunales eclesiásticos y militares procesaran a civiles y ordenó que los tribunales militares se ocuparan exclusivamente de delitos relativos a la disciplina militar cometidos por militares. Por tanto, si un militar cometió un delito del fuero común, era juzgado por un tribunal ordinario. Sin embargo, los tribunales eclesiásticos podían seguir conociendo los delitos comunes cometidos por clérigos. Bueno, segunda novedad en esta primera etapa, derechos y regulación del proceso. Siguiendo el ejemplo de la Constitución de Cádiz, los documentos constitucionales mexicanos incluyeron una serie de derechos procesales tendientes a humanizar el proceso y a regular la actuación de los jueces. No obstante, y ello lo ha mostrado claramente Andrés Lira, no bastaba con regular el proceso, era necesario controlarlo y delimitarlo, y por decir más, acotar la intervención de los jueces y los litigantes en una sociedad por algunos calificada como en exceso pleitista. En este campo pueden incluirse varios de sus trabajos. Primero, los que se refieren a un tema que ha tratado de forma amplia, lo contencioso administrativo o la creación en 1853 de tribunales encargados de conocer la materia administrativa que no correspondería ya a los tribunales del Poder Judicial. Los individuos que se vieran afectados por una medida administrativa debían recurrir primero a tribunales de la propia administración. Solamente si su demanda no había sido satisfecha, podían entonces recurrir a otros tribunales, a tribunales judiciales. Los asuntos que debían pasar por este previo administrativo eran muy numerosos. Todo lo que tenía que ver con contratos celebrados por las autoridades, obras públicas y caminos, vigilancia de la urbe, cargas fiscales, trabajo y actividades económicas y entre ellas ejercicio de profesiones o, por ejemplo, designación de precios a objetos de primera necesidad. El problema era que, atendiendo a las demandas de individuos o corporaciones que alegaban haberse visto afectados por actos de las autoridades, los jueces podían interferir en las decisiones del Ejecutivo. Los argumentos, como lo muestra Lira, en contra de la creación de los tribunales administrativos son casi evidentes. Se violaba el principio de división de poderes, el Ejecutivo estaba realizando tareas del judicial, y la imparcialidad de los juzgadores, pues en estos litigios la administración era parte y en sus tribunales era juez y parte. Por ser menos evidentes, resultan más interesantes los argumentos a favor. La administración no podía ser parte de un litigio, pues no representaba un interés particular, sino el interés de la nación en su conjunto. Y el contencioso administrativo no violaba, sino defendía el principio de separación de poderes, pues las decisiones judiciales intervenían en la esfera del Ejecutivo. Como en otros trabajos, Andrés Lira analiza la ley atendiendo a ideas y tradiciones jurídicas. Por otra parte, no se queda en la ley, sino que analiza sentencias. Por último, explica la ley atendiendo al contexto de la época. En este caso atiende a tres imperativos del gobierno de Santa Anna: gobernabilidad, intención de encargar el rumbo del país a la administración centralizada sin la injerencia ni contrapeso de otra instancia, y control social, pues se deseaba impedir que las demandas sociales tuvieran eco en los tribunales, asunto que se exageró dramáticamente en el contexto de la guerra de castas. Este último punto me sirve para vincularme con otro tema tratado por el doctor Lira. Años después, se llegó a acusar a los individuos que litigaban, sin haber obtenido la aprobación formal para hacerlo, de haber intervenido en el estallido del conflicto, la guerra de castas, pues, cito, habían sorprendido la confianza de la raza indígena, haciéndola creer que era dueña de todas las tierras de la República. En un trabajo muy citado, Abogados, Huizacheros y Tinterillos, el doctor Lira estudia las leyes que les prohibían actuar en tribunales, prohibición que obedecía al deseo de controlar la tendencia litigiosa de la sociedad, pues los tinterillos representaban a sectores vistos como especialmente pleitistas, entre ellos comunidades indígenas, que carecían de recursos para contar con abogados recibidos. Cabe señalar que en este estudio también recurre a múltiples fuentes, ahora testimonios ajenos a lo jurídico, la novela Los bandidos del Río Frío. Y otro punto importante que aparece constantemente en sus trabajos, señala la importancia de conocer a los personajes para entender su acción y a la postre construir una historia social del derecho. Me he desviado un poco del hilo de la exposición, he hablado de dos de los elementos que en esta etapa anunciaban el advenimiento de un orden jurídico moderno liberal, igualdad por nacimiento y derechos procesales, y me falta tratar un tercer punto que resulta fundamental: la ley o la idea de que la legislación debe ser el único derecho vigente y la obligación de los jueces a sujetarse a ella. Tanto los diputados de Cádiz como los constituyentes mexicanos contemplaron principios que entienden a la ley como expresión de la soberanía, anuncian su supremacía y exigen a los jueces que se ciñan a ella. Sin embargo, estos enunciados no tenían el mismo peso y significado que hoy en día les damos.
Además, no existían las leyes secundarias y los mecanismos que hubieran permitido que se implementaran, como la revisión de sentencias basada en el criterio de apego a la ley, la fundamentación con base en leyes y la responsabilidad por no aplicación de estas. Como ejemplo, la fundamentación, que obliga al juez a exponer los motivos que determinan la decisión. Exigirla era nuevo. Cuando la confianza en la justicia descansaba en la confianza en el juez, la motivación no solo no tenía sentido, sino que le estorbaba. Pero esta exigencia hubiera abonado la existencia de legalidad si se hubiera exigido que el juez motivara con base en ley, y en esta época se exigió, pero permitiéndole también fundamentar con base en elementos tan tradicionales como doctrina o costumbre. Sin duda, la medida expresa muy bien el momento de convivencia. El tema de la responsabilidad resulta igualmente interesante. Hasta 1853 solo se contemplaba si se aceptaban sobornos o cohechos o se decidía por afecto o desafecto. En 1853, como lo muestra Andrés Lira, también se incluye la inobservancia, sobre todo, de leyes procesales. En suma, en la mayor parte de esta etapa faltaban herramientas que hicieran posible o que garantizaran el apego de la justicia a la ley, y lo más importante, existía un elemento que lo estorbaba, el pluralismo de leyes. La vigencia de leyes previas a la independencia en los asuntos no cubiertos por los legisladores mexicanos se reafirmó repetidamente. Así, el pluralismo normativo no fue sustituido por un monismo jurídico, sino por un pluralismo de leyes, y ello hacía difícil reducir el arbitrio judicial. La segunda etapa es mucho más breve y también la exponente de forma mucho más breve, 1857 a 1871. Los constituyentes del 57 dieron pasos importantes en el proceso de adopción de una justicia moderna. Primero, culminó la igualdad ante la ley o la igualdad jurídica, pues se terminó la posibilidad de que los clérigos que cometían un delito de orden común fueran juzgados en sus tribunales. Y congruentemente con la supresión de la jurisdicción eclesiástica y la separación de las esferas de lo temporal y lo espiritual, como ha señalado Andrés Lira, en 1860 se abolió el recurso de fuerza. La igualdad trajo aparejado otro asunto que también ha interesado mucho al doctor Lira. La ley de desamortización prohibió la propiedad comunal y la comunidad perdió personalidad jurídica. Los jueces solo podían atender a las demandas de propietarios individuales. Conflictos viejos se tendrían que resolver de forma nueva. Para resolver antiguos problemas de límites, la vieja colectividad no podría presentarse. Tendrían que acudir los propietarios de la propiedad dividida. En sus trabajos, Andrés Lira reconstruye debates y voces discordantes, pero también muestra cómo, en teoría y en sentencias, se impuso la postura individualista, que no reconocía personalidad jurídica a las comunidades y que, si bien dudaba cuando se trata de asociaciones de particulares establecidas con tiempo definido y formadas por individuos que poseen un porcentaje establecido del total de bienes, rechazaba definitivamente a otro tipo de comunidades. Un segundo paso importante en el establecimiento de la justicia moderna, un paso de hecho definitivo, fue la inclusión de la garantía de exacta aplicación de la ley dentro del ampliado listado de garantías constitucionales. Los jueces solo podían sentenciar con base en leyes exactamente ajustadas al caso, de lo contrario el afectado podía solicitar la protección de la justicia federal. El juicio de amparo es otro de los temas que han sido ampliamente tratados por Lira. A ello dedicó su tesis de posgrado y un libro. Los constituyentes encargaron a la Suprema Corte de Justicia resolver las contiendas suscitadas por leyes u actos de cualquier autoridad que violaran las garantías individuales, aunque la sentencia debía resolver exclusivamente casos particulares y limitarse a proteger y amparar al actor que había interpuesto el recurso. Por tanto, permitieron amparos contra decisiones judiciales, que aunque luego se restringieron en las leyes reglamentarias del amparo, siguieron siendo admitidos por la Suprema Corte de Justicia. Con ello, tomando las palabras de Andrés Lira, el juicio de amparo en la práctica tomaba la forma de un recurso y la justicia federal parecía actuar como última instancia de la local. Poco después, en 1860, ya se exigió motivación con base en leyes expresas. Sin embargo, el pluralismo legal estorbaba esta exigencia. Al dictar sentencia, los jueces, guiándose por un orden de prelación fijado en la doctrina, debían contemplar primero leyes mexicanos, después gaditanas y posteriormente el resto de los cuerpos hispanos, de los más recientes a los más nuevos, pudiendo llegar hasta las 7 partidas de Alfonso X, que por cierto eran las más aplicadas. Su elección transitaba por 5 siglos de leyes. En este contexto era imposible determinar cuál era la norma exactamente ajustada al caso. Por esto, todavía debemos hablar de un periodo de convivencia del orden jurídico y judicial tradicional y moderno. A grandes rasgos, se puede decir que a nivel de leyes e instituciones, pues no de prácticas, como lo ha señalado muy bien María del Refugio González, la codificación cierra este lapso de convivencia e inaugura una nueva etapa dentro de la historia de la justicia mexicana.
Los códigos reúnen las disposiciones relativas a diferentes ramas del derecho. El primer penal en el Distrito Federal es de 1871, el primer procesal de 1880. Los redactores del penal pretendían ofrecer a los jueces una solución única y clara para cada asunto, mientras que los códigos procesales contemplaban las fases y los elementos que intervenían en el proceso. Una vez promulgados, los ordenamientos dejaron sin vigencia las leyes anteriores. Ahora sí, del pluralismo de leyes se pasó al monismo legal. Con ello resultaba viable la exigencia de exacta aplicación de la ley, pues en teoría, ahora los jueces solo debían buscar en el Código Penal la norma aplicable y en el procesal la forma de aplicarla. Naturalmente, una justicia de legalidad dejaba fuera a los actores no profesionales. Se prefería jueces formados en el derecho, aunque se tuvo que conciliar con repetidas quejas con la existencia del jurado popular, y siguiendo con los trabajos de Andrés Lira, se requerían abogados titulados. Unas muy breves reflexiones finales. En su estudio del amparo, Andrés Lira recurrió a la reducción metodológica. El análisis pormenorizado de un testimonio le permitió identificar los aspectos esenciales del objeto de estudio y plantear las preguntas que guiaron la investigación. ¿Qué se protege y de quién? ¿Quiénes pueden ser protegidos y a qué tribunales toca protegerlos? ¿Y cómo se les protege? Estas preguntas pueden aplicarse a todo estudio sobre el sistema de justicia. No solo las preguntas. También resulta importante aplicar una premisa fundamental. La historia del derecho debe responder preguntas, superando hacia una forma tradicional que se reducía a la exposición cronológica de leyes y, en el mejor de los casos, a una reconstrucción de ideas. Y otra premisa, la importancia de escuchar a las fuentes. Sostiene Andrés Lira que el historiador no debe impedir preguntas a las fuentes, debe formular preguntas a partir de las fuentes. Ello exige un estudio sistemático y serio de los testimonios, más aún, de una amplia variedad de testimonios. Leyes, sentencias, obras de especialistas, doctrina y con un entendimiento más amplio de la cultura jurídica, textos de no especialistas, como la literatura. La amplitud de fuentes conduce a una amplitud de actores y, como señala Lira, muestra la necesidad de conocerlos. De ahí que su trabajo sea pionero dentro de una nueva historiografía jurídica que apuesta por una historia explicativa a partir del momento y del contexto y construida a partir de una variedad de actores y de fuentes. Agradezco la oportunidad de haber aprendido y gozado de estas enseñanzas, primero como alumna del doctorado en el Colegio de México y desde hace ya casi 7 años, cada 2 meses en las reuniones que celebra el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la interesante ponencia de Elisa Speckman. Y bueno, ahora leeré la semblanza de la doctora María del Refugio González, después de haber recibido no una puntual corrección a la principal. Entonces, atendiendo las sugerencias, leeré. María del Refugio González es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene estudios terminados de maestría en Historia de México en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha impartido cursos de Historia del Derecho, Principios Generales del Derecho y Teoría Jurídica Contemporánea en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM y en el posgrado de diversas universidades públicas y privadas del país. Fue directora del Centro de Estudios sobre la Universidad en la UNAM, defensora de los derechos universitarios, abogada general de dicha institución, secretaria técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, directora general de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Economía y subsecretaria de Temas Globales y Derechos Humanos en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es autora de diversos trabajos sobre historia del derecho y de las instituciones en México. Ha realizado antologías para la docencia y de apoyo a la investigación. En los últimos años se ha dedicado al estudio de las transiciones jurídicas y de los diseños institucionales y ha publicado varios trabajos al respecto y editado un libro. Actualmente es directora de investigación en el INACIPE. Cedemos la palabra a la doctora. Pues buenos días a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí, Andrés. Quiero agradecer la invitación a la doctora Erika Pani, directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México,
para participar en este homenaje que el colegio rinde hoy a uno de sus profesores e investigadores más reconocidos. Felicito a María José Rizauzi y a sus compañeros por la iniciativa de reunir a todos los colegas, amigos y alumnos del doctor Lira de los más diversos orígenes y localidades, hasta Pedro vino de España, para comentar y discutir con él los temas académicos que nos han unido por varias décadas. Mucho pensé que podía hacer esta mañana para lograr los objetivos de la convocatoria y llegué a la conclusión que dado que mi amistad con Andrés es tan antigua y las discusiones y cambio de impresiones con Andrés llevan tantas décadas, lo mejor era referirme a lo más reciente, o sea, lo que comentamos cada 2 meses en el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, después de las lecturas que acordamos realizar a lo largo del año, dirigidos sabiamente por los doctores Andrés Lira y Elisa Speckman, es decir, nuestros propios trabajos. Durante el año que termina, en mi caso particular, dediqué mis esfuerzos no solo a realizar las lecturas de sumo interés y comentar los trabajos de mis compañeros, es que leímos la Curia Filípica todo el año, entonces nada más imagínense, sino también ahondar en la investigación de uno de los juristas más interesantes del siglo XIX, el general y licenciado don Blas José Gutiérrez Alatorre, personaje controvertido que en varias ocasiones nos permitió cambiar impresiones, tanto sobre la segunda mitad del siglo XIX, como sobre las obras que se escribieron y los hombres que lo hicieron. Blas, sin duda, es uno de los más singulares y a él quiero dedicarle los siguientes minutos. Traigo a colación 2 testimonios que muestran la diversidad de opiniones que mereció Blas en 2 momentos diferentes de su carrera como juzgador. El primero corresponde a un compañero de trabajo contemporáneo suyo en 1861 y el segundo a un alumno describiendo a su recordado profesor en la última década del siglo, 1890. Ambos aspectos de la personalidad de Blas Gutiérrez fueron discutidos y comentados en el seminario y los cáusticos comentarios del doctor Lira sobre la personalidad del sujeto no me hicieron variar mi decisión de seguir adelante. Maticé, sí, algunas de mis opiniones, pero no he variado en la opinión general que me merece Gutiérrez Flores Alatorre, de quien Andrés Lira y yo hemos hablado por años, finalmente, porque empezamos a hablar del Código de la Reforma hace muchísimos años. ¿Cuáles son estos testimonios? Daré lectura al primero. Es un señor que se llama Lázaro Gasca Ayala, que es promotor fiscal segundo del Juzgado Distrito de esta capital, y el testimonio es de 14 de agosto de 1861. Dice, cito, por lo expuesto, insisto en que el ciudadano presidente de la República se digne admitirme la renuncia del empleo con que me ha honrado. No solo pido, sino lo suplico ya, porque ni puedo vivir por más tiempo del favor de mis amigos, ni juzgo responder de mí en lo sucesivo, pues si el señor Gutiérrez cree que impunemente puede estar molestándome a cada paso, en lugar de dedicarse al despacho concienzudo de su oficio, a un hombre que hace 6 años trabaja por el restablecimiento de un orden legítimo para que aquel por consecuencia venga a gozar de su empleo, se ha equivocado. Suplico por lo mismo al señor ministro, al ciudadano ministro, se sirva a dar cuenta con esta mi última resolución al ciudadano presidente, aceptando para sí las nuevas protestas de mi atenta consideración. Esta no la leí en el seminario. Es Andrés, para darte un poco de razón en todo lo de Blas. El 11 de junio de 1861 había sido declarado presidente constitucional Benito Juárez, y entre las tareas que asignó a Blas Gutiérrez fue desempeñarse en el Juzgado de Distrito de la capital de la República a cargo de casos ordinarios y extraordinarios. Entre estos últimos, varias causas por delitos políticos. La cita no procede del desempeño de esta labor, sino del cotidiano actuar como juez de distrito en la Ciudad de México. En el desahogo de un procedimiento de tantos que tenía a cargo, había suspendido primero y multado después al licenciado Gasca, y
el licenciado Gasca lo que dice es que por razones ilegales de su invención, enviando copia al Ministerio de Justicia, al Tribunal del Distrito y a no sé cuántas oficinas más. No tengo datos para saber en qué culminó el expediente. Está la queja de Gasca y no tengo datos en qué acabó, pero son tiempos muy revueltos. La segunda procede de un alumno de la Escuela de Jurisprudencia, que en la obra Liberales Ilustres hace una semblanza amplia y cariñosa, muy documentada, de quien fuera su profesor. Don Blas Togado es la personificación de una justicia que tiene algo de magistratura egipcia en el rigor de un formularismo solemne, sacramental y algo de tribunal de la Edad Media, en el concepto de una misión implacable. Fue vivo ejemplar de buen juez, cuya especie va degenerando como tipo social. Va siendo un anacronismo encontrar jueces de esta naturaleza, porque de estas tres circunstancias indispensables para desempeñar satisfactoriamente ese ministerio, independencia, buena fe y experiencia, las dos primeras, cuando menos, son imposibles entre los jueces de la nueva generación, y está escribiendo en 1890. Tomad estos rasgos característicos, reunid todos los elementos radicales del país: intrepidez personal, localismo, repugnancia hacia el extranjero, odio a los mochos, agregad a todo esto un gorro frigio, un águila mexicana, un sombrero charro, un pantalón galoneado y una bandera tricolor, y tendréis un tipo, y ese tipo será precisamente don Blas José Gutiérrez Flores a la Torre, licenciado y general. Gabriel González Mier, en Liberales Ilustres Mexicanos de la Reforma y la Intervención, en 1890. Lo interesante del caso es que ambas opiniones o juicios son correctos, ya que Blas tuvo una compleja personalidad que ha merecido apreciaciones a veces contrarias. Pasemos a ver quién fue Blas. Lo primero que se puede decir es que no es un personaje típico de los tiempos que vive. Al contrario, se significa y distingue por numerosas cuestiones. Fue educado en forma tradicional, pero su vida profesional y personal la hacía a su manera. Casó a los 26 años con la doncella Paula Rojas, de tan solo 16, el 20 de mayo de 1849, esto es, pocos meses antes de que naciera su primera hija. Y unió su destino cuando la segunda tenía apenas un año, con quien fuera su compañera de vida, María Zarco, a quien deja la mitad de sus bienes. Aquí hay 5 años en que lo tengo totalmente perdido, pero por lo que sí puedo saber por otros documentos, es que dejó a sus hijas, a su mujer, y dejó todo, y después se quedó ya con María Zarco. No fue hombre que lograra consensos, aunque sus opiniones se encuentren fundadas en numerosas referencias jurídicas. La revisión de sus obras y de algunos de los juicios en que participó muestra que no se refiere solo al derecho, ya que suele señalar cuestiones que estima definen desde su punto de vista al autor o al contexto. Acciones y escritos están llenos de pasión, especialmente cuando su interlocutor es un adversario jurídico, expresión que usa Gutiérrez para referirse a quienes no concuerdan con sus opiniones e interpretaciones legales. La falta de coincidencia se da por cuestiones tanto jurídicas como personales. Respecto de Jacinto Pallares, que lo ha estudiado Jaime del Arenal, José María del Castillo, que ese no sé si está estudiado, José María del Castillo Velasco, Eduardo Pankhurst y otros. El disenso que estima infundado lo lleva a emitir juicios y opiniones de manera hasta violenta. En medio de tanta diatriba, en sus años maduros, utiliza fábulas para cerrar su argumento contra sus adversarios jurídicos. O sea, ya en vez de acabar a puros gritos, trae fábulas de Iriarte y de Fedro, y entonces con eso les cae a la boca, según él. Sin embargo, fue un prolífico autor, un reconocido profesor que cambió los métodos de enseñanza de la Escuela de Jurisprudencia y un juzgador que mereció el apoyo de los gobernantes que se sucedieron después de la restauración de la República y el reconocimiento de los juristas de su época, aunque no todos, por supuesto. Empieza su carrera al servicio de la patria durante la defensa de la capital de los invasores norteamericanos en 1847
y termina sus días como un sabio, aunque enfermo, profesor y magistrado del Tribunal Superior del Distrito, también respetado militar. Su alumno González Mier sobre don Blas, tratando de explicarse la personalidad, afirma que algo que quienes estudiamos la historia del derecho en nuestro país percibimos con frecuencia. Dice el alumno, cito, que los móviles que han producido entre nosotros las conmociones más fecundas del pasado aparecen siempre bajo dos formas bien distintas. Por una parte, organizados en convicción racional y elevadas a conciencia de ley sociológica, y por otra en forma de pasión, desbordamiento, de odio y de fanatismo. Es por eso que hasta que se quitaron las turbulencias, ya no de la guerra de reforma, sino de la Revolución Mexicana hacia la tercera década del siglo XX, podemos encontrar en nuestro país el distanciamiento que requiere el conocimiento científico, por lo menos en la historia del derecho. Construcción que implica, siguiendo a Norbert Elias, filósofo y sociólogo, que el observador ha de ser capaz de salirse de sí, de abandonar sus prejuicios y temores y colocarse en una posición elevada que le permita trascender el fenómeno observado y comprender el sentido de su orden inmanente. Se trata, pues, dice Elias, de la adopción de una especie de alteridad mental, sin la cual es punto menos que imposible acceder de modo imparcial y razonable al ser de los hechos y las cosas. Blas José Gutiérrez Flores Alatorre no se hallaba en ese supuesto. Actor ardiente de los acontecimientos de su época, no podía verlos sino con los ojos de la pasión y entrega que permitió a los mexicanos separar las jurisdicciones civil y eclesiástica, unidas por más de 300 años, como no podía verlos tampoco con frialdad desde otra perspectiva, el arzobispo Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, a quien don Blas condenaba de manera tajante, al punto que sus alumnos, en un anuncio que daba cuenta de la aparición del Código de la Reforma, puesto por el autor en la tabla de avisos de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, agregaron a su apellido el del arzobispo, para convertirlo en Blas José Gutiérrez Flores Alatorre y Dávalos. Nació en Querétaro el 3 de febrero de 1821, esto es, unos meses antes de la independencia. Debió pasar en fecha temprana a la Ciudad de México, ya que para 841 era bachiller, cursaba el segundo año y sustentaba exámenes de Derecho Canónico con excelentes resultados. Continuó sus estudios en el nacional y más antiguo Colegio de San Ildefonso, donde permaneció en calidad de pasante de Derechos hasta 1844. Ahí se me pierde, porque viene la invasión norteamericana, bueno, no inmediatamente, que lo lleva a solicitar incorporarse para contribuir de un modo más eficaz al sostenimiento de las libertades patrias y lo nombran subteniente de la 5ª Compañía de Primer Batallón del Primer Regimiento el 22 de diciembre de 49. Pasada la guerra que ocasionó la pérdida de más de la mitad del territorio nacional, en la que Gutiérrez Flores Alatorre mostró serenidad y valor en el peligro, regresa a su vida en el mundo del derecho, sin darse de baja de las labores militares, a las que se reincorpora en el inicio de la intervención francesa. Vuelve a desaparecer de la escena pública porque está a cargo de la guerrilla Gutiérrez durante todo el periodo. En 1867, en Zacatecas, le entrega un manuscrito a Juárez, diciendo todo lo que hizo en la guerrilla Gutiérrez, y ya se reincorpora al mundo académico y docente, y bueno, y sigue como militar. Sin embargo, de que no tengo la fecha de cómo acabó su vida en el Colegio de San Ildefonso, Alejandro Mayagoya, que todo sabe del Colegio de Abogados, tiene registrado que hizo examen el 21 de agosto de 1851, sin que se informe dónde, y que se matriculó el 30 de diciembre de 53. Su incorporación a la lucha militar no lo lleva a olvidar su derrotero y su más grande empeño en la vida profesional, ser juez y sobre todo juez penal. En esta función se desempeñó con todos los atributos de su difícil y fogosa personalidad, aplicando la ley de la manera rigurosa, lo que refiere en sus obras. Fue juez criminal
en la ciudad, en la capital, juez de distrito en Culiacán, luego fue magistrado del Tribunal Superior y sobre todo fue catedrático de procedimientos civiles o penales. El contexto jurídico de la época era complejo. No estaban claras las competencias de la Federación y los estados, las leyes se sustituían unas a otras sin que resultara evidente cuál era aplicable y la mayor parte de los códigos nacionales que habrían de sustituir a la antigua legislación española o estaban por dictarse o no se habían dictado. Blas José Gutiérrez participa activamente en la solución de algunos de estos problemas, ya sea mediante sus opiniones publicadas, sus clases o la elaboración de libros, aunque algunos no alcanzan a venderse por las modificaciones legales, lo que sabemos por su testamento. Accedió a la cátedra en 1868 y tiene una vida intermitente en la cátedra, donde se desempeña siempre en el área de procedimientos y lo sustituye, bueno, cada rato pide permiso, ya sea para irse a curar, porque siempre está malo, de una gastritis biliosa que Andrés atribuye a su mismo temperamento. Y bueno, el médico decía otras razones, pero no importa. Pero permuta su clase, o sea, se ve que en la Escuela de Jurisprudencia hace más bien, pues lo que quiere, también un poco a su aire. Lo curioso es que 2 veces lo sustituye su archienemigo, Jacinto Pallares. Entonces, es muy interesante su vida como académico. Entre 1880 y 83 se suceden 2 hechos que dan cuenta de la personalidad de Blas. En la primera fecha, en 1880, ya viene de regreso de alguna de las licencias y está fuerte y sano y quejándose por el mal desempeño de sus alumnos y dice que son unos burros, que no saben nada y que no saben latín y que no saben nada. Y que además los profesores los solapan porque no quieren que los denuncien a los profesores en un periodiquito que se llama la Escuela de Jurisprudencia. Pero en marzo de 83, que regresa de una licencia, su letra ha cambiado, bueno, la letra ya la conozco como si fuera la mía, y el temperamento también. Envía una larga carta al director de la escuela, como la que escribiera pocos años atrás, pero esta vez celebrando el cumplimiento y buen desempeño de sus alumnos. Afirma que han concluido todo lo que les pidió y que tan feliz y extraordinario desempeño, el primero de que hay ejemplo en este establecimiento, es debido, repito, a la aplicación también extraordinaria de mis referidos discípulos. Y podríamos preguntarnos quién había cambiado, los discípulos o el profesor. En realidad, Gutiérrez había ensayado un nuevo método de enseñanza basado en una serie de materiales elaborados por él, lo que le mereció un amplio reconocimiento. La mejoría de su temperamento no fue paralela a la de su salud y el 16 de noviembre de 1885 se toma conocimiento en la escuela en diversas instancias de su fallecimiento. Varios periódicos dieron noticia de la muerte. El Foro, que es donde se suceden algunas de las disputas más encendidas con Pallares, reseñó que el antiguo juez y magistrado había iniciado una reacción en la enseñanza de la legislación en materia de procedimientos en los diversos fueros y a sus perseverantes y aún apasionados esfuerzos en este sentido, se debe que en la Escuela de Derecho se haya dado una dirección extraordinariamente práctica y útil a esta clase de estudios, mirados antes con inexplicable desdén. Y agrega que el señor Gutiérrez era muy querido por sus numerosos discípulos y con sus obras prestó distinguidos servicios a la juventud estudiosa y aún a los empleados y funcionarios del ramo judicial. Manuel Cruzado lo llama apóstol de la ciencia. Y bueno, entre los juristas hay liberales, conservadores, radicales y Blas. O sea, Blas tiene una personalidad muy distinta y va evolucionando hasta volverse un antieclesiástico radical. Su trabajo es intermitente porque tiene una fogosidad que lo lleva a separarse de todo
y en momentos claves del proceso de construcción del país, él se encuentra desempeñando una encomienda judicial en algún remoto lugar o luchando contra el enemigo, a veces en condiciones de soledad y precariedad económica que sorprenden a quien se acerca a los testimonios por su crudeza, pero también por su entrega, permeada de una obcecación no fácil de entender, si no fuera porque el estudio de otros héroes, de otra revolución, la de independencia, permite apreciar en algunos de ellos las mismas características que la verdad no sé si calificar de virtudes, pero bueno. La siguiente parte, y es la que no les voy a leer entera, o sea, tuvimos un pequeño team back, Elisa y yo, y estimamos que era más interesante, dada la variedad del público, que esta parte la leyera y la otra se las diga. La otra es la de sus obras. Cuando empezamos el seminario, Mayagoitia me decía siempre, no sabes nada de Blas, no sabes nada de Blas. Y bueno, en alguna forma tenía razón. Me decía, si no vas a la libre de derecho, no sabes nada de Blas y vas a acabar de escribir puras cosas que no tienen nada que ver. Y entonces me fui a la libre. Y me fui a la libre y me encontré toda la obra de Blas. De la obra de Blas están, nada más las voy a enunciar y me voy a referir a los cuadernillos medio minuto. Están las leyes de reforma, que es una chulada, aunque es una obra un poco anárquica, difícil de entender, pero si uno tiene paciencia, es enormemente fructífera. Luego empieza a escribir sobre fueros y tribunales militares, y de esto tiene 2 obras por lo menos. Y lo más interesante son sus cuadernillos, que por eso Mayagoitia decía que no sabía yo nada de Blas, que son como 60 tomitos o más, que Blas armó y debió mandar a encuadernar en cada volumen de su puño y letra se pone el índice del contenido. En todos ellos están las páginas del nuevo Código de la Reforma recortadas para adaptarlas al formato. Y a la derecha también de su puño y letra hay anotaciones numéricas de algún ejemplar de la obra citada. El tamaño es más pequeño que octavo, pero mucho más largo. Y los textos son los que se refieren en el índice. De los cuadernillos, que me los he revisado a estas alturas prácticamente todos, hay uno que se llama Disparates, pero hay otro adentro de uno de los cuadernillos que se llama Disparates de Pallares y Disparates de Castillo Velasco. O sea que eso es los cuadernillos. Después, las siguientes 3 obras no las tengo suficientemente estudiadas, las veo como muy repetitivas. No sé cuál viene de cuál, aunque son de año distinto de publicación, pero veo como que hay una secuencia entre ellas. Yo pienso que necesito un trabajo mucho más intenso para poder ver cómo se derivan unas de las otras. Y son los apuntes sobre los fueros y tribunales, el prontuario de las disposiciones legales y doctrinarias sobre procedimientos judiciales en materia criminal, las lecciones teórico-prácticas de los procedimientos, ya estoy casi acabando, procedimientos judiciales de los fueros común o de guerra o código de procedimientos penales y de justicia militar. O sea, realmente ya los he estado trabajando bastante y tengo muchas notas sobre ellos, pero no tengo bien qué está repetido en cada uno y cómo es la secuencia entre ellos. Siempre explica que esto lo hace para sus alumnos, que esta ya es la última obra que va a escribir, sobre todo en los años 80. Y también, bueno, pues no se olvida de decir que se equivocan Pallares, Castillo Velasco, Pankhurst, todos los que él estima que se equivocan. La obra de 83, como todas las demás, se la dedica a sus alumnos y les dice que vuestro viejo maestro y leal amigo, en la Escuela Nacional Especial de Jurisprudencia, la escuela a veces se llama nacional, a veces se llama especial, eso es algo que tampoco tengo muy claro, el 3 de febrero de 83. Por el dramatismo y lo cercana que estaba la fecha de su muerte, podría parecer que sí es la última obra. Todavía al final agrega unas cuantas palabras a sus censores, porque también les escribe a sus censores, y les dice que, bueno, van a encontrar su obra siempre defectuosa.
Y aquí es donde están todas las fábulas. Y entonces las fábulas de Fedro y las fábulas de Samaniego. Y entonces termina, ahora en vez de terminar con una diatriba, termina con una fábula que le dedica a Pallares, a Pankhurst, a Castillo Velasco. El mismo año que se le había encargado una encomienda, ya está muy cerca de la muerte, que debió llenarlo de alegría. En 84 se reconocen sus conocimientos y se entrega las armas y se le encarga a una comisión integrada por los coroneles Blas José Gutiérrez, Luis J. Sierra y Gabriel Islas, bajo la presidencia del primero, la reforma del Código de Oficio Militar, luego llamado de Justicia Militar. Ya nada más leo esta parte. Lo que finalmente se formalizó el 16 de diciembre de 1884, por el presidente de la República, que era Manuel González. Murió, como sabemos, en noviembre del año siguiente. Me gustaría terminar con otra cita de González Mier, su discípulo, al referirse en 1890 a las obras de su maestro. Estas obras representan un enorme trabajo de recopilación de nuestras leyes. Aún en nuestros días, los trabajos del señor Gutiérrez son para el abogado de inestimable utilidad. Es un corpus juris desordenado, en que no hay plan ni método de ninguna clase. Un profesor de Derecho aludiendo al trastorno que reina en aquellas obras, le decía a Mier, no a mí, por supuesto, del Código de la Reforma, es un carretón de basura. En efecto, don Blas, dice Mier, con su paciencia de infatigable investigador, vació en sus libros toda la bibliografía de nuestra legislación. Allí está el México legislativo, en confusión castiza de leyes, decretos, órdenes circulares, reglamentos y bandos de policía, cuyo índice, no menos exótico, conservaba el autor en la memoria, que era como el catálogo de ese archivo. Gracias, Andrés, por darme tan buenos consejos, y ahora ya va caminando Blas, la vida y la obra. Muchas gracias. Iba a decir tantos años. Muchas gracias, doctora González. Vamos a ceder la palabra ahora a David Pantoja. David es doctor en Derecho por la UNAM, tiene un diploma de Estudios Políticos del Instituto de Estudios de la Universidad de París y doctor en la misma, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, es profesor titular en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas e investigador titular A en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente es profesor titular de tiempo completo en Ciencias Políticas de la UNAM. Su experiencia profesional abarca secretario general del Colegio de Ciencias y Humanidades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades de la misma Casa de Estudios, director general de Educación Superior en la SEP, secretario auxiliar de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador de estudios y proyectos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y secretario general del Colegio de México de septiembre de 1995 a 2005. El doctor Pantoja nos hablará en su participación un tema sobre el Supremo Poder Conservador a través de algunas de sus resoluciones. Cedemos la palabra al doctor Pantoja. Gracias. Bueno, yo quiero empezar por agradecer la invitación para participar en este homenaje al doctor Andrés Lira y desde luego a los organizadores y a las autoridades del colegio por esta invitación. Y tanto más que me han hecho participar en una mesa de colegas, amigos muy queridos y muy reconocidos por todos. Bueno, empezaré por una cosa muy personal de mi trato con Andrés. Aunque le conocí y traté por primera vez con ocasión de una reunión social, realmente mi trato más cercano
data de la época de su gestión como brazo derecho de don Luis González en el Colegio de Michoacán. Estoy hablando posiblemente de 1982 o 1983, cuando me desempeñaba en la Dirección General de Educación Superior y mis tareas tenían que ver con el financiamiento y problemas de toda índole de las universidades públicas y centros de investigación. Ahí pude empezar a apreciar esa infrecuente combinación que él reúne de investigador riguroso y de prudente y eficiente directivo. Por estos merecimientos fue designado presidente del Colegio de Michoacán, desde donde consolidó la labor iniciada por don Luis. Años más tarde, ya como presidente del Colegio de México, me hizo la honrosa invitación de colaborar con él en esta benemérita institución, y entonces pude ponderar más de cerca estas virtudes. Tuve en efecto la suerte de haber recibido su apoyo y orientación para elaborar un proyecto de tesis que me daría la entrada al doctorado tutorial de investigación que se imparte en el Colegio de Michoacán, lo que iría a la postre a permitirme retomar un doctorado interrumpido años atrás. Fue así como, en el estrecho contacto de las tareas cotidianas de una gestión académica y administrativa por un lado, y por otro en la relación también cercana de tutor a alumno, que tuve la oportunidad de medir de cerca al académico exigente de sí mismo y al directivo cuyas decisiones estaban siempre inspiradas por los valores propios del rigor y la honestidad intelectual. Valores estos quizá inspirados por sus dos maestros muy evocados por él, don Juan Pérez Abreu y el doctor don José Gauss. Quisiera referirme a esa etapa de la presidencia con dos palabras. La presidencia de él fue una presidencia difícil porque llegaba un contemporáneo por primera vez al colegio como un egresado del propio colegio y un contemporáneo de la planta de profesores. Entonces siempre había recibido esta institución a personajes de una talla enorme y pues no es lo mismo recibir un contemporáneo que a una persona que viene de atrás con mucha, y entonces eso hacía difícil, desde luego, y así lo vimos, hacía difícil una gestión. Sin embargo, con enorme tacto, con enorme prudencia, pudo llevar a cabo dos grandes culminaciones que a mí me parece muy importante y nada más a ellas me voy a referir. Una fue la renovación de la Junta de Gobierno, que tenía personas muy ilustres, pero que tenían lustros enteros de estar en ese lugar, y con pinzas literalmente, con enorme prudencia, con mucho tacto, logró hacer la renovación de la Junta de Gobierno, lo que le permitiría hacer la renovación interna de la legislación del colegio. Esa renovación tuvo como efecto la posibilidad de que se abriera la participación de la comunidad en la toma de decisiones. La otra gran tarea de Andrés fue la de las medidas en el plan de jubilación, que ha permitido también, yo me recuerdo que en la toma de posesión que él hizo, justamente se refirió a ello, y lo prometió y se empeñó y lo sacó, que fue el plan de jubilación complementaria que el profesorado lo tiene ahora. Entonces, eso ha permitido, pues, algo que le está pasando, por desgracia, a nuestra planta docente y de investigación de todo el país, y que es el progresivo envejecimiento, y Andrés logró que con eso empezara la renovación de esta planta académica. Es de la época en la que debíamos desplazarnos a Zamora para la presentación de los avances de investigación que guardo en la memoria sus pertinentes orientaciones y consejos. ¿De dónde? Sino de su densa cultura y numerosas lecturas, hubiera yo podido establecer la filiación en México de la figura del Supremo Poder Conservador
con el Tribunal Conservador de la obra de Juan Wenceslao Barquera. Igualmente fue Sutino el que me sugirió buscar en el derecho chileno una figura que recordara a la del centro de mi trabajo. Y sí, ahí estaba la Comisión Conservadora de la Constitución de la República Chilena de 1833. De sus observaciones vertidas en las sesiones de discusión de los avances, guardo anotaciones en las que dejó claro que la herencia de la que venía el Supremo Conservador era del derecho continental europeo y no en el mirador norteamericano, porque esta figura no cabía. Sobre estos dos ejes ha girado y gira su actividad docente y de investigación, la historia y el derecho. Y en el Seminario de Historia del Derecho que conduce con atingencia, nos brinda con generosidad en cada sesión muestras de este causal de conocimientos. Vaya pues el presente trabajo como un reconocimiento de un alumno a su maestro. Quiero referirme en este trabajo a algo que dejé pendiente. Yo me dediqué, el trabajo que me dirigió fundamentalmente el doctor Lira, fue el Supremo Poder Conservador, pero no hice análisis, debo decir con un déficit, no hice análisis de las decisiones propiamente, las mencioné, pero no le hinqué el diente a al trabajo mismo, a las decisiones mismas del Supremo Poder Conservador. Y bueno, pues es una deuda que yo tenía por cubrir, y este es justamente el tema del trabajo. Empiezo por señalar, pues, la mala prensa que ha tenido el Supremo Poder Conservador, el desprestigio que cayó sobre ella y el desdén con que ha sido tratado por la literatura jurídica e histórica, ¿no? Porque pues, con él acarreó justamente el desprestigio de las 7 leyes constitucionales. Y es muy extendida esta opinión, pero en rigor hay otras opiniones más mesuradas que han encontrado en el Supremo Poder Conservador pues el antecedente más importante del control de constitucionalidad de las leyes en nuestro país, un importante antecedente. Y entonces, pues eso es ese el tema del que me voy a ocupar. En la primera parte del trabajo hago la reseña de los acontecimientos que rodean la decisión del Supremo Poder Conservador y me sirvo de ese cronista sabrosísimo que es don Carlos María de Bustamante. Quisiera yo leérselas, pero la verdad es que es muy largo, muy sabroso, con todos los giros de lenguaje que tiene y las chispas de humor que suelta don Carlos María. Solamente voy a tratar los hechos para que se pueda entender la toma de decisión del Supremo Poder Conservador. Se trata, en primer lugar, que el 12 de marzo de 1840 se publicó una ley para extinguir a los ladrones, así es titularmente, eso suena, para extinguir a los ladrones. Y pues sí, no se andaban con chiquitas, en realidad se trataba de mandarlos a un tribunal militar, ¿no? La decisión era que los ladrones de cualquier clase que no gozaran de fuero especial serían juzgados militarmente en consejo de guerra, ¿no? Entonces, pues sí, esto fue un motivo de escándalo realmente. Según don Carlos María, no sé si se habrá percatado la opinión pública, pero según don Carlos María la publicación causó un gran escándalo y por esta razón la Corte Suprema de Justicia excitó al Supremo Poder Conservador. Así se decía, el trabajo que tenía la Corte, y ahora voy a explicar después por qué, la Corte lo único que hacía cuando advertía una violación constitucional era dirigirse al Supremo Poder Conservador y decirle, oye, pronúnciate en relación con esa violación. No tenía más, no hacía más que eso exclusivamente. Entonces, pues, la Corte se dirige al Supremo Poder Conservador, lo excita, porque esa es la expresión, lo excita para que haga la declaración correspondiente.
El 13 de mayo, el Supremo Poder Conservador, en 2 sesiones, saca la declaración de nulidad correspondiente. Sin embargo, a la hora de firmar, don Francisco Manuel Sánchez de Tagle, que era uno de los miembros del Supremo Poder Conservador, se niega a firmar, y lo que aduce es que el gobierno se iba a negar observar la decisión. Y bueno, pues entonces ante la negativa de, por cierto, lo relata muy graciosamente don Carlos María, cómo le ruegan para que firme, en fin, se niega, y entonces ante eso el que firma es don Manuel de la Peña y Peña, que es el que empieza a fungir en su lugar. Y pues pasan por alto la falta de firma, ¿no? Bueno, entonces emite la decisión, aún con la falta de uno de sus miembros, con la falta de la firma de uno de sus miembros, emite el Supremo Poder Conservador esto, y desde luego el gobierno inmediatamente se niega y saca un comunicado en el que le señala a las autoridades militares que no deben obedecer esa decisión del Supremo Poder Conservador. Además, pues se dedica a atacar al Supremo Poder Conservador a través de un periódico de la época y que es subvencionado por el gobierno para atacar al propio Supremo Poder Conservador. Además, el Congreso, dominado por el propio gobierno, hace una declaración anulando el decreto del Supremo Poder Conservador por la falta de firma de Sánchez de Tagle. Este es pues un poco el panorama. A fin de combatir todas estas supercherías del gobierno, dice don Carlos María de Bustamante, se aprobó un dictamen de la autoría de don Manuel de la Peña y Peña y se imprimió este expediente, que es del que yo me serví para hacer este trabajo. Este trabajo, debo decir, ya pasando propiamente al análisis de la decisión, este trabajo lo encontré, lo encontré gracias al apoyo de mi amigo Alberto Enríquez Perea y sus colaboradores. Lo encontraron en la Biblioteca Nacional de España. Ahí está este documento completo de don Manuel de la Peña y Peña, y entonces es del que me sirvo yo para hacerlo. Lo hago y un poco explico el cómo hago. Lo hago con el mismo método que hemos seguido en el seminario que dirige Andrés, el Seminario de Historia del Derecho, en donde se lee un texto clásico y luego vamos haciendo comentarios. Eso es lo que hice en realidad, ¿no? Y pues un poco también ajustándome, ustedes verán lo que él llama la reducción fenomenológica, aparece muy claramente quién o cuál es el órgano que protege, qué protege y a quién protege. Este es un poco el panorama pues que trato de ver. Y desde luego, otra cuestión que me parece importante es estarlo viendo, contrastando con el lenguaje jurídico y ver si es posible que hay rupturas y continuidades en la cultura jurídica de la decisión, ¿no? Bueno, el hecho está en que empieza el trabajo de Manuel, de don Manuel de la Peña y Peña, empieza precisamente por dar los detalles que ya relaté a ustedes. Bueno, sobre todo es muy importante señalar que la refutación que se hiciera por parte del gobierno y por parte del Congreso en contra de la decisión del Supremo Poder Conservador
no hay argumentos de fondo, sino que son argumentos más propiamente procedimentales. ¿Cuál es uno esencial? Que falta la firma de uno de los miembros del Supremo Poder Conservador. Y el otro, que no presentaron o que no se hizo la declaratoria dentro del término legal previsto, que era de 2 meses. Y esto es lo que el documento de La Peña combate, y es muy interesante, realmente es muy rico jurídica y históricamente este pequeño trabajo. Bueno, ni tan pequeño porque es bastante largo, por cierto. ¿Qué dice de La Peña? Dice que 2 eran los puntos sobre los que se fundaba la negativa del gobierno. La falta de concurrencia del señor Sánchez de Tagle a la declaración del Supremo Poder Conservador y el haberla verificado fuera de término. ¿Y qué es lo que dice el dictamen al respecto? Dice, por una parte, que una cosa era fijar el número de individuos que debería componer el órgano colectivo y otra cosa era fijar el número de votación para que la votación valiera. Entonces, siendo 5, había recibido la firma de 4 de ellos y entonces pues estaba más que justificado y ahí a lo que se apela en los argumentos de La Peña pues es el argumento de la mayoría, ¿no? El argumento de la mayoría. Mi comentario va en el sentido de que en el antiguo régimen castellano era frecuente que las resoluciones judiciales fueran firmadas por todos los integrantes del tribunal cuando se trataba de un tribunal colectivo para ocultar la eventual diversidad en la votación, cuando no hubiese votos conforme, creando así una apariencia de unanimidad que se consideraba fundamental para la credibilidad de la decisión. Esta resolución, en cambio, ya se defiende, en esta resolución se defiende fundamentalmente la ley de mayoría y no es unánime la decisión, falta un voto. Y desde luego una precisión que hace el dictamen importante es diferenciar los requisitos de quórum respecto de los requisitos de votación. En relación con la segunda nulidad aducida por el gobierno, es en relación al término en el que se hizo la declaración de nulidad, dice de la Peña que la forma de contar el término estaba errada en todos sus aspectos. Era contraria al uso común regular y acostumbrado en los contratos, era contrario a las doctrinas de los tratadistas encargados de explicar la materia, era contrario al tenor literal de la Constitución, y lo dice en ese orden. O sea, primero la costumbre, después la doctrina y al final la Constitución. Ya esto ya dice algo, ¿no?, en relación de lo que está pasando. Y luego, en fin, hace el cómputo, le parece un error, y creo que tiene totalmente razón, meter dentro del cómputo el día mismo en el que fue emitido la sanción de la ley, y contarlo como un día dentro, y entonces pues es a partir de esa fecha o después de esa fecha la que se pregunta el dictamen cuál debe ser el comentario, cuál debe ser la posición correcta. O sea, lo que yo puse como un comentario era esto que les estoy diciendo, que el dictamen acude a las fuentes del derecho, la costumbre, la doctrina, los principios de derecho común y la Constitución. Es decir, ya a mi entender, está dando una argumentación jurídica moderna en la que se cita la Constitución para cimentar la validez de la determinación.
La otra cuestión es que pasa a rebatir la resolución del Congreso, porque el Congreso también se pronuncia declarando nulo esa decisión del Supremo Poder Conservador, lo cual lo hace pues, de una manera absolutamente ilegal. El Congreso no tenía facultad alguna para hacer esta declaratoria, ¿no? Entonces, el comentario en relación que se puede hacer con esto es que ya aquí aparece algo muy importante. El órgano que excitaba, el órgano que incitaba al Supremo Poder Conservador para que declarara la nulidad era la Suprema Corte, y la Suprema Corte no tenía ese papel más que ese, ¿no? Entonces, lo que aparece aquí muy claramente es la doctrina ya dominante en la época, es la que proviene del artículo 6º de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 89, más remotamente de Rousseau, por la que se afirmaba que la ley era la expresión de la voluntad general, a lo que se añadía la proveniente del artículo 3º de la misma declaración, que sostiene el principio de toda soberanía reside en la nación, y esta era la doctrina dominante. Y luego, dado que la nación es una persona jurídica y necesita de representantes, quienes la representan, pues en realidad expresan la voluntad general. Y, por supuesto, en contra de esa expresión de la voluntad general, pues no hay ninguna autoridad por encima de ella. Así que, en realidad, no era posible hacer una revisión de una decisión legal de esa naturaleza. Y por eso, el único que podía hacerlo era el propio legislador. Entonces, eso explica que en la época, en 24 y con la época de 30, todo 24, desde luego es el Congreso el único que puede hacer una revisión semejante, nada más. Y desde luego, la otra concepción dominante era la nulidad del Poder Judicial. El Poder Judicial no era tal poder, era la administración de justicia en todo caso, porque hay que recordar pues que para Montesquieu los jueces de la nación no eran sino la boca que pronunciaba las palabras de la ley, seres inanimados que no podían moderar ni la fuerza ni el rigor de la ley. Entonces, pues esto explica que la Suprema Corte lo único que haga es excitar al Supremo Poder Conservador para que se pronuncie. Paso por lo demás. Hay otra parte en la que me parece muy importante también ver el papel del Supremo Poder Conservador y que aparece en su propia declaración aquí, diciendo que el papel del Supremo Poder Conservador era la solución de los conflictos entre los poderes, sea porque se atribuyesen recíprocas usurpaciones y se alterase de esta manera la tranquilidad pública. Entonces, eso habla de la necesidad que hubo en la época y que así lo encontraron los legisladores de las 7 leyes constitucionales, de encontrar un árbitro de los conflictos entre los poderes. Desde luego había antecedentes foráneos, Sieyès, Constant, pero también Juan Wenceslao Barquera en su tribunal conservador había encontrado pues la posible solución, porque si dos poderes, los poderes supremos de la nación estaban enfrentados, el legislativo y el ejecutivo, ¿quién iba a resolver ese conflicto? Entonces, esta es la razón de la aparición del Supremo Poder Conservador. Entonces, ahí le encontramos interesante el papel del Supremo Poder Conservador, ¿no? Y efectivamente ahí lo que está haciendo es tratando de moderar, temperar, arbitrar el conflicto que estaba implícito en esta negativa del gobierno a hacerla. Luego,
Manuel de la Peña y Peña recurre a precedentes interesantes. Acude a una declaración previa de don José Morán, que era entonces secretario de Guerra, en donde en un caso que se parecía a este, ¿sí? Tiene una afirmación muy importante y dice: en las naciones verdaderamente libres, todos, sin excepción alguna, debemos ser esclavos de la ley. Esta es, pues, francamente también otra frase muy, pues, de nuestros días, moderna. Está haciendo valer el imperio de la ley, the rule of law, por la que el gobierno ya no es gobierno de hombres, sino gobierno de leyes, realmente, ¿no? Y finalmente, otra cuestión más para terminar, es la de, bueno, otro caso que está citado también en esto como precedente, también lo cita de la Peña, es que en 1822 trataron a presentar ante el Congreso, que era el Congreso Constituyente, todavía 22, una ley muy semejante y evoca la resolución del Congreso en esa época. Dice, es un precedente de cómo se comportó el Congreso en esa ocasión y cómo rechazó la posibilidad de que hubiera tribunales especiales y comisiones especiales para juzgar a los ciudadanos. Entonces, está citado in extenso, no me refiero más que así, muy por encima de esto, y con ello quiero precisamente, pues, comentar cómo en una sola resolución fue posible encontrar numerosas cuestiones interesantísimas de la protección a los derechos de los ciudadanos y la defensa de la Constitución. Entonces, sí se puede decir que el Supremo Poder Conservador era ya previsto como un verdadero guardián de la Constitución. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la última participación, a la última ponencia. Vamos a darle la palabra a Pablo Mijangos. Él es doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin. Es profesor investigador titular de la División de Historia del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Es candidato al Sistema Nacional de Investigadores. Es investigador de temas como Historia del Derecho, Historia comparada de México y Estados Unidos, así como estudioso de la Iglesia Católica y las revoluciones liberales del siglo XIX en México. Es autor de 3 libros, entre los que se encuentra El nuevo pasado jurídico mexicano, publicado en 2011 en España, y México en sus libros, publicado en 2005. Es coordinador, junto con Adriana Luna y Rafael Rojas, de la obra colectiva De Cádiz al siglo XX, 2 siglos de constitucionalismo en México e Hispanoamérica, publicado en 2012. Es también colaborador en capítulos de libros sobre la historia del derecho y el movimiento liberal decimonónico. Pablo nos hablará sobre los motivos de la Ley Juárez. Cedemos la palabra. Bueno, buenas tardes. Bueno, primero que nada quería empezar agradeciendo la invitación a participar en esta mesa y en este homenaje, particularmente a María José Risauzi, a Claudia Ferreira y a Erika Pani. Como siempre es todo un honor tener la oportunidad de presentar un trabajo aquí en el Colegio de México. Y bueno, yo quisiera empezar aclarando que yo debía haber estado en una mesa de colegas de último minuto, ¿no? Colegas y amigos de último minuto del doctor Andrés Lira, porque bueno, yo no tuve la suerte, ¿no?, la fortuna de ser su estudiante, ¿no? Yo en realidad conocí al doctor Lira después de que terminé mi doctorado en el año 2009, justo también en un evento del Colegio de México, pero bueno, en estos 4 años que he tenido la oportunidad de intercambiar muchas opiniones con él, sobre todo en el Seminario de Historia del Derecho y la Justicia,
ha sido un referente y una influencia muy importante para el trabajo que estoy haciendo ahora mismo. Y bueno, quiero comenzar un poco esta exposición del tema que escogí para hablar ante ustedes con una referencia autobiográfica, más que nada darles a entender, bueno, por qué estoy estudiando estos temas. Bueno, cuando yo volví de mi doctorado en el año 2009, yo hice mi tesis, aunque yo también estudié Derecho, en el doctorado traté de alejarme un poco de los temas jurídicos y hice más bien un trabajo de historia intelectual y política, de los cambios de intelectuales, políticos, institucionales del clero mexicano durante la primera mitad del siglo XIX, centrado en un personaje fundamental de esta época, Clemente de Jesús Munguía. Y bueno, esta historia intelectual y política, pues a mí me parecía muy interesante. Yo estaba muy feliz con mi tesis cuando volví, pero en ese coloquio el doctor Andrés Lira presentó un trabajo que me hizo darme cuenta que todavía me faltaba muchísimo por aprender, ¿no? Es un ensayo que citó Elisa a su momento, titulado Jurisdicción eclesiástica y potestad pública en México, que está pronto a salir publicado. Y bueno, ese ensayo aborda una dimensión del conflicto Iglesia-Estado que por lo general no se advierte o se menosprecia en las obras especializadas, que es esta dimensión judicial del conflicto. El doctor Andrés Lira, en 20 páginas, sintetiza y presenta los puntos fundamentales de ese conflicto en la arena judicial entre Iglesia y Estado, y sobre todo subraya la importancia de un artículo que aparece en la ley sobre libertad de cultos, pero que es realmente revolucionario y trascendente en la historia del derecho mexicano. Es el artículo 7º de esta ley, publicada el 4 de diciembre de 1860, y este artículo, se lo cito, dice a la letra: artículo 7º, quedan abrogados los recursos de fuerza. Si alguna iglesia o sus directores ejecutaren un acto peculiar de la potestad pública, el autor o autores de este atentado sufrirán respectivamente las penas que las leyes imponen a los que separadamente o en cuerpo lo cometieren. Bueno, en estas palabras que les acabo de leer, se marca claramente un antes y un después dentro de esta convivencia jurisdiccional entre Iglesia y Estado, porque este artículo hace básicamente dos cosas. Por un lado, es un artículo en el que el Estado renuncia a un instrumento tradicional y muy fuerte de control del Estado sobre la Iglesia, que es el recurso de fuerza, que dicho de una manera muy sintética, era este recurso mediante el cual una persona podía solicitar la protección de los tribunales en la época colonial, los tribunales de la corona o en la primera mitad del siglo XIX de la República, frente a los abusos del poder eclesiástico. Bueno, en este artículo el Estado renuncia a seguir utilizando ese instrumento. Al mismo tiempo, sin embargo, la ley señala claramente que los actos peculiares de la potestad pública son monopolio del Estado, ¿no? Y dentro de esos actos peculiares está el ejercicio de la jurisdicción en causas contenciosas. Entonces claramente marca lo que otros historiadores han definido como este monopolio estatal del derecho. Y bueno, este artículo que Andrés Lira explora en su trabajo, a mí me llamó muchísimo la atención, y entonces, bueno, yo quería estudiarlo un poco más a fondo. Tratar de entender cuáles eran las razones que estaban detrás de esta disposición. Y aquí me quedó claro desde el principio que las meras discusiones doctrinales y legislativas no eran suficientes. Y aquí tengo creo que hay una de las aportaciones básicas o principales del doctor Andrés Lira a nuestra historiografía, particularmente a la historia del derecho, tiene que ver justamente con la manera de abordar el fenómeno jurídico. Y esto lo voy a resumir de una manera muy sintética, muy simple, parece una cosa muy sencilla, pero es fundamental. Andrés Lira considera que para estudiar el derecho no basta con estudiar la letra de la ley, de la ley formal, general, sino su aplicación y su interacción con la realidad social. Como mostró en su tesis de doctorado, que se ha citado varias veces en este coloquio, así como en su discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, un texto fantástico que se lo recomiendo mucho,
Andrés Lira mostró la insuficiencia de los estudios basados exclusivamente en la letra impresa de las recopilaciones y la doctrina jurídica de la época. Según don Andrés, el derecho es un producto eminentemente ideológico que debe ponerse en relación con el complejo social en el que se hace evidente, trata de hacerse vigente o se desvirtúa. Y para reconstruir este complejo social resulta indispensable, y subrayo esto, utilizar la casuística generada en juzgados e instancias administrativas. Es decir, Andrés Lira considera que para entender el derecho hay que entenderlo de abajo hacia arriba, es decir, a partir de la praxis jurídica, la que se advierte en el caudal de asuntos administrativos y judiciales que sobreviven todavía en los archivos. Y que es a partir de ese caudal como podemos entender el fenómeno jurídico y no al revés, no a partir simplemente de la ley o de la doctrina. Y la premisa de esta visión metodológica de Andrés Lira es que justamente el derecho cobra vida en su aplicación al caso concreto. Por conversaciones que he sostenido con el doctor, me queda muy claro que él es un consumidor pantagruélico de libros, como se puede ver en la biblioteca de su casa, ¿no? Pero dentro de esas lecturas creo que tiene un papel bastante privilegiado, lecturas, por ejemplo, sobre la experiencia judicial norteamericana, la historia de la Suprema Corte, es decir, esta visión anglosajona de que el derecho hay que estudiarlo a partir de sus casos, de su aplicación, y también, por ejemplo, de la obra de Jhering sobre la vida del derecho. Y entonces, eso concretamente, ¿qué significaba para mi preocupación sobre este tema de la jurisdicción eclesiástica? Que había que entender ese artículo 7º de la Ley de Libertad de Cultos y este tema de la abolición del fuero y de los recursos de fuerza a partir de los casos judiciales. Entonces, bueno, yo hice cuando fui invitado al Seminario de Historia del Derecho y la Justicia, que dicho sea de paso es un seminario magnífico, para mí es una oportunidad de oxigenación personal e intelectual cada 2 meses. En este seminario, un trabajo que propuse hacer era justamente sobre este tema de los recursos de fuerza. Y bueno, en ese trabajo, pues, utilicé 6 o 7 resoluciones bastante célebres de la primera mitad del siglo XIX, y lo que se podía advertir de esas resoluciones y también del contexto que las rodea, era que la abolición del recurso de fuerza no obedecía principalmente a un tema ideológico de coherencia doctrinal, sino más bien a una experiencia previa en la que el recurso de fuerza se había mostrado como una ocasión para exhibir la debilidad tanto de los tribunales civiles, que a veces no podían ejecutar o hacer valer sus resoluciones, como de los tribunales eclesiásticos que encontraban como de la Iglesia, que encontraban en el recurso de fuerza una oportunidad para que los fieles o también miembros del clero disputaran la autoridad episcopal. Entonces, como una especie de arreglo pragmático, en 1860, simplemente el gobierno juarista renuncia a seguir utilizando este instrumento, porque finalmente había sido un espectáculo intolerable para una sociedad azotada cotidianamente por la anarquía y el desprestigio de las instituciones. Bueno, cuando presenté ese trabajo, pues don Andrés Lira pues, aceptó mi explicación, pero de esa manera cortés, pero inequívoca, que lo caracteriza, me hizo notar claramente que esta investigación era apenas un trozo de lo que debía haber hecho, ¿no? Y él me subrayó mucho de que era necesario también estudiar el tema del fuero eclesiástico. Entonces, desde aquella sesión he tratado de hacer el mismo ejercicio de reconstruir los antecedentes del asalto liberal contra los fueros, en este caso en la Ley Juárez de noviembre de 1855, y bueno, no es una investigación que yo pueda dar por concluida en este momento, es un trabajo en construcción, pero lo que quisiera presentarles es básicamente la hipótesis que actualmente está estructurando mi interpretación de este momento. Bueno, adelantándoles lo que va a ser mi conclusión, creo que el tema central no es ni la secularización, ni tampoco el tema de la igualdad ante la ley. Me ha llamado mucho la atención ver de que, de hecho, el tema de la igualdad ante la ley se menciona muy pocas veces al hablar del
del fuero, sino que el verdadero tema detrás de esta ley es un problema que, como lo mencionaba el doctor Lira, o también, como lo ha mencionado Brian Connaughton en varios trabajos, es un problema de gobernabilidad en el orden judicial. Bueno, ¿dónde aparece este asalto contra los fueros, contra el fuero eclesiástico? Pues en la Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Federación, mejor conocida como Ley Juárez, y promulgada el 23 de noviembre de 1855. Esta ley, como todos saben, en realidad es una ley que regula el Poder Judicial Federal, sus tribunales, su estructura. Es una ley, como ha dicho también, subrayado en varias ocasiones Salvador Cárdenas, que tenía por objetivo racionalizar los procedimientos, disciplinar a los miembros del Poder Judicial, que serían los encargados de aplicar estrictamente la legislación liberal. Y bueno, dentro de esa ley, que es básicamente una ley de tribunales, ¿no?, de la Administración de Justicia Federal, hay dos artículos en el capítulo de disposiciones generales que fueron en su momento una bomba por lo que significaban en la relación con la Iglesia. Son el artículo 42 y el 44, que se los leo rápidamente. Dice el 42, se suprimen los tribunales especiales, con excepción de los eclesiásticos y militares. Los tribunales eclesiásticos cesarán de conocer en los negocios civiles y continuarán conociendo de los delitos comunes de los individuos de su fuero, mientras se expide una ley que arregle este punto. El 44 añade, el fuero eclesiástico en los delitos comunes es renunciable. Ambos artículos de la Ley Juárez hacen dos cosas enormes. En primer lugar, reducen dramáticamente la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos, a los cuales básicamente se les arranca el conocimiento de toda clase de negocios civiles, y además restringen y hacen renunciable el fuero eclesiástico, es decir, este principio según el cual los individuos pertenecientes al Estado clerical solo podían ser juzgados y condenados por los tribunales de la Iglesia, salvo en casos verdaderamente graves y excepcionales. Creo que para entender los motivos que llevaron a esta medida, que a mi juicio es revolucionaria, primero es importante atender a su contexto inmediato, y su contexto inmediato es la propia ley, ¿no? Es una ley de tribunales, y en esa medida el ministro Juárez, cuando hace esta ley, concibe este asalto contra los fueros como una medida necesaria para el buen funcionamiento y operatividad del orden judicial, ¿no? Llama la atención que en ningún momento se habla del tema de la igualdad ante la ley, ¿no? Es una ley que, en otras palabras, busca regular un espacio decisivo de la potestad pública, el ejercicio de la jurisdicción, y que en esa medida trata de crear las condiciones básicas para el ejercicio de esta potestad en el ámbito judicial. Para entender la importancia trascendental de esto, es necesario irnos más atrás, ¿no? Hablar más bien de la experiencia jurídica mexicana, novohispana, disculpen, y recordar un principio básico del orden jurídico colonial, que lo ha subrayado el propio doctor Lira, también Carlos Garriga, Alejandro Agüero y otros historiadores del derecho. Y este principio según el cual, en el mundo hispano, el ejercicio del poder político era indisociable del ejercicio de la jurisdicción, es decir, del poder para resolver una controversia declarando el derecho aplicable al caso concreto. Una de las funciones fundamentales del soberano era dispensar justicia, entendida como la restauración de la armonía social mediante el acomodo de intereses en conflicto, de acuerdo con las leyes del reino, la costumbre establecida, los principios de la moralidad cristiana y los imperativos concretos de la circunstancia específica. Aquí es importante recordar que en el mundo hispano este poder jurisdiccional no estaba monopolizado por el Estado, pues la jurisdicción, que en principio emanaba del poder soberano, estaba dispersa en las distintas instituciones que conformaban el cuerpo político de la monarquía, y dentro de las cuales una fundamental era la propia Iglesia Católica. La Iglesia ejercía un poder enorme a través de su extensa red de juzgados eclesiásticos y provisoratos, de los cuales todavía nos falta mucho por conocer. Y bueno, estos juzgados y provisoratos conocían asuntos que iban mucho más allá de temas estrictamente espirituales. La jurisdicción eclesiástica, en muy apretada síntesis, comprendía la mayor parte de los litigios en los que estaba involucrado el clero, es decir, los asuntos propios del fuero eclesiástico, pero también todos aquellos en los que se buscaba hacer valer el derecho canónico y la disciplina eclesiástica. El espectro de casos que caían en esta jurisdicción era sumamente amplio,
pues había muchos asuntos aparentemente seculares que también tenían una dimensión canónica. En los archivos de los provisoratos, de los tribunales eclesiásticos, pueden encontrarse, además de asuntos criminales del fuero clerical, infinidad de causas relacionadas con el derecho de familia y negocios jurídicos del más diverso tipo, desde contratos, préstamos, testamentos, hipotecas, etc. Todos sabemos que uno de los rasgos distintivos de estas reformas emprendidas por la monarquía española en la segunda mitad del siglo XVIII consistía en este avance progresivo contra los fueros, en esta afirmación progresiva de la potestad real, y sabemos que desde mediados del siglo XVIII hay fuertes conflictos acerca de la extensión y de la legitimidad del fuero eclesiástico. Es notable también que en el siglo XVIII la corona borbónica, pese a todo su poder, no logra realmente eliminar el fuero, ¿no? ni acabar con la jurisdicción eclesiástica, pero lo que vemos ya desde mediados del siglo XVIII es el desarrollo de una doctrina regalista donde claramente se subraya que el fuero no es un derecho propio de la Iglesia, sino que es una concesión del soberano, es decir, un privilegio. Estas discusiones sobreviven durante la primera mitad del siglo XIX, pero junto con estas discusiones también sobrevive el propio fuero. Hay que recordar que tanto en la Constitución de Cádiz como en los demás documentos normativos del primer liberalismo hispano, sí se habla de igualdad de españoles y americanos, se habla también de crear una jurisdicción única en temas civiles, en negocios civiles y criminales, pero jamás se llega a la abolición del fuero eclesiástico. Se mantiene esa tendencia al monopolio estatal de la jurisdicción, pero también se insiste que la nueva nación, primero la nación española, después la nación mexicana, es una nación exclusivamente católica y que uno de los deberes de esta nación es proteger a la Iglesia mediante leyes sabias y justas, y se asume que dentro de esa protección está la protección también al fuero eclesiástico. Entonces, durante la primera mitad del siglo XIX vemos todavía en textos doctrinales el debate sobre si el fuero es o no un privilegio. Tenemos un montón de juristas que reciclan básicamente las ideas del regalismo del XVIII, como la propia curia filípica lo dice expresamente, y también autores eclesiásticos como el propio Munguía, que hablan de que el fuero en realidad deriva del carácter de la Iglesia como sociedad perfecta e independiente, y en esa medida es un derecho natural, no una concesión del Estado. Pero creo que ese debate por sí solo no explica o no nos lleva necesariamente a la Ley de Administración de Justicia del 55. Tras escarbar un poco en los papeles del Ministerio de Justicia, fundamentalmente, me parece que hay, esta es la hipótesis que tengo en este momento, me parece que hay tres problemas fundamentales que son los que realmente llevan al intento de suprimir y restringir el fuero eclesiástico, y que son problemas que están muy vinculados con este tema de la gobernabilidad en el orden judicial y en general de la gobernabilidad del país. Yo me preguntaba, bueno, ¿por qué diablos el fuero es un problema tan grave? Porque es un problema de Estado. Y la primera respuesta que encontré, ¿no?, repetida en varias ocasiones, es esta percepción gubernamental de que los tribunales eclesiásticos eran demasiado indulgentes con los criminales y que favorecían la impunidad de delitos graves. Esto, como nos recordaba David Pantoja hace un momento, era un tema crucial de la primera mitad del siglo XIX. Estamos hablando de una sociedad azotada por la inseguridad, con una percepción generalizada de que la criminalidad se había desbordado. Digo, eso nos explica, por ejemplo, esta ley que citaba David, ley para extinguir a los ladrones, ¿no?, de manera militar, algo que también Michael Scardabil ha subrayado en un ensayo mostrando cómo en la prensa de la Ciudad de México había una denuncia constante de que los jueces no aplicaban estrictamente la ley frente a los criminales, de que se caía en prácticas de corrupción y de tolerancia con los transgresores de la ley. Dentro de ese marco se entienden muchas de las críticas al fuero eclesiástico. Se dice, la Iglesia no castiga bien a los criminales y particularmente
aquellos de su fuero. Piensen, digo, para hacer un paralelo, ¿no? Piensen, por ejemplo, con el escándalo contemporáneo sobre los abusos sexuales del clero. Bueno, es básicamente la misma discusión, es la idea de que la Iglesia no castiga estos abusos, que es necesario que el poder civil de plano los conozca, incluso sin participación los conozca y los persiga sin participación de la propia Iglesia. Bueno, eso es algo que claramente se señala mucho en este momento, y que, como leí hace poco en un estupendo libro de Berenice Bravo, era un tema grave, considerando que, por ejemplo, en el Arzobispado de México, aproximadamente el 30% del clero del arzobispado había sido denunciado en un lapso de 6 años, ¿no? Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, que también es bien conocido por los historiadores del derecho, es que estamos hablando de una época en la que hay una cierta búsqueda o tendencia hacia la uniformidad en las reglas y procedimientos judiciales. Una queja constante que se puede ver en las memorias de los ministerios de justicia, tanto en las memorias del Ministerio de Justicia, primero el de la Nación y también en las memorias de los gobiernos locales, es esta queja constante de los presidentes de los tribunales superiores y del propio ministerio, de que la pluralidad de fuentes del derecho provocaba muchos problemas en la vida práctica, ¿no? Había muchas dudas sobre las reglas procesales que debían aplicarse en casos concretos, y estas dudas, el problema es que los jueces, al enfrentarse a una duda sobre legislativa, tenían que consultar al Poder Legislativo, y entonces esto retrasaba muchísimo la solución de los casos, retrasaba muchísimo las tareas de la Administración de Justicia, y por eso los propios jueces pedían que el legislativo avanzara en la construcción de una legislación uniforme, racional, que permitiera otorgar certeza jurídica al país. Y algo con lo que me he topado en los papeles del ministerio es una queja de los presidentes de los tribunales superiores subrayando que el fuero eclesiástico y la jurisdicción eclesiástica, con sus procedimientos y sus principios propios, rompía la uniformidad del orden jurídico y dificultaba enormemente la solución de casos concretos. El tercer punto, que a mi juicio es el más importante, es una lucha cotidiana por resolver por la jurisdicción y también la debilidad relativa de los tribunales civiles frente a los eclesiásticos. La medida en que la Iglesia comenzó a resistir los recursos de fuerza y en general al Estado, también empezó a resistir de manera más eficaz los intentos de los jueces locales para conocer de las causas que la Iglesia católica reservaba para sí. Hay un ejemplo fantástico en Guadalajara en 1830, en que a partir de un choque, la verdad, bastante nimio, ¿no?, sobre un asunto testamentario, el alcalde, uno de los alcaldes de Guadalajara, quiere conocer ese caso, pero el provisor señala que corresponde a su jurisdicción, y bueno, se empiezan a pelear, no empieza a escalar la tensión entre ambos, al punto de que el Cabildo Catedral de Guadalajara está a punto de declarar en entredicho a la ciudad de Guadalajara, ¿no?, y el propio Ministerio de Justicia tiene que intervenir y básicamente callar al alcalde y darle el conocimiento de este asunto al provisor. Y bueno, este tipo de incidentes lo que hacían era mostrar, primero desprestigiar a las autoridades civiles, en este caso al alcalde, y también mostrar la debilidad de estas instituciones civiles frente a la Iglesia. Es un tema que, por ejemplo, el propio Benito Juárez recupera en estos apuntes autobiográficos, los apuntes para mis hijos, donde narra un caso que hasta ahora ninguno de los biógrafos que he leído de Juárez lo ha estudiado a profundidad, un caso de cuando era abogado, cuando era muy joven, en que bueno, se involucra en un asunto sobre obvenciones parroquiales, ¿no? Busca defender a un pueblo, a una comunidad de Oaxaca, acude ante el provisorato para denunciar al cura de esta comunidad. Entonces el provisor primero como que le da la razón, pero más tarde el provisor básicamente ordena al prefecto del pueblo y al juez de distrito que encarcele no solo a Juárez, sino a todos los litigantes, ¿no? Y entonces Juárez recupera esa anécdota para subrayar cómo estos jueces eclesiásticos, estos provisoratos, mostraban claramente que el clero había excedido los poderes que le daba la Constitución, que se había convertido en una clase privilegiada, cuya permanencia con ese poder iba
a obstruir, ¿no?, la viabilidad del Estado republicano. Entonces creo que a partir de estas consideraciones, ya con esto termino, se entiende la lógica y los motivos de la Ley Juárez en 1855. En aquel año el Partido Liberal tenía un objetivo central: crear un Estado fuerte, lo suficientemente poderoso como para afirmar su potestad sobre una sociedad litigiosa que estaba acostumbrada a negociar y a resistir la aplicación efectiva de la ley. Y para crear ese Estado fuerte, el Estado tenía primero que crear una estructura judicial lo suficientemente poderosa, racional y efectiva, de modo que sus tribunales aplicaran estrictamente las nuevas leyes que gradualmente sustituirían el derecho heredado del periodo colonial. Ese era el tema central de la Ley Juárez y por ello resulta indisociable del combate al fuero privilegiado, pues la jurisdicción eclesiástica había sido, desde la percepción liberal y gubernamental, una fuente de impunidad, de caos normativo e inseguridad jurídica y sobre todo de debilitamiento y desprestigio de la autoridad civil. El tema en ese sentido no era la igualdad, sino la gobernabilidad judicial y la búsqueda de condiciones que garantizaran la viabilidad del régimen republicano. Bueno, con esto termino y solo quisiera reiterar mi agradecimiento al doctor Lira por todo lo que ha podido enseñarme en estos 4 años, que es mucho, y también invitar, sé que esto es un poco políticamente incorrecto decirlo, pero bueno, quisiera invitar al Colegio de México a que hiciera una segunda antología de los trabajos del doctor. Lo que hemos visto en este homenaje es cómo muchos de sus trabajos que están dispersos en revistas, obras colectivas, etcétera, han sido fundamentales para la historiografía política, institucional de México. Y bueno, es realmente una hazaña muchas veces conseguir estos trabajos. Entonces creo que el colegio nos haría un favor enorme haciendo una antología de ellos nuevamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, no me resta más que agradecer a los participantes de la mesa y vamos a pasar a la mesa número 6, que es miembros del Seminario Formación Política de México.